maestra que me presentó, poder sensibilizar en un tema que puede darnos herramientas para empezar a repensar cómo con los recursos que tenemos podemos construir la paz. Entonces, estoy muy emocionada y muy orgullosa de compartir mi casa con tantos constructores de paz. Creo que tenemos ya 422 y siguen ingresando personas. Entonces, eso emociona mucho. Bueno, quiero que realmente este desafío de los medios virtuales nos permita sacar lo mejor de ellos y que podamos hacerlo lo más interactivo posible. Tenemos la fortuna de contar con personas en la Fundación Carlos Slim muy duchos, decimos, en el manejo de las técnicas para poder estar haciendo preguntas y tenerlos permanentemente participando en este tema tan importante. Entonces va a haber algunas preguntas para que estén pendientes y nos ayuden a contestarlas, preguntas abiertas y cerradas para hacer interactivo este intercambio, este diálogo de construcción de paz. Entonces, quizá, Alex, si voy a empezar con mi presentación, ténganme paciencia porque ahí espero que estemos viendo mi presentación. Por favor, ¿me confirman? ¿Es correcto? Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, quiero empezar con una diapositiva que para mí es como un ritual. A donde voy, la llevo conmigo porque yo creo que esta filmina refleja lo que realmente es un buen profesor o un buen facilitador de procesos de construcción de paz, procesos educativos. Es imposible que en 2 horas pueda yo transmitir todo lo que quiero y la importancia de este tema y los recursos que hay allá afuera y todo lo que tenemos que sumar, todas las herramientas, habilidades, prácticas que existen allá afuera y han permitido a otras sociedades construir paz en espacios bien concretos. Entonces, es imposible en estas 2 horas que tenemos de diálogo, pero lo que puedo hacer es ir delineando con ustedes algunas ideas, métodos, experiencias, prácticas que existen y mi meta final, mi objetivo final es lograr abrir en ustedes la curiosidad, la genuina curiosidad por seguir aprendiendo más sobre este tema para practicarlo, para ponerlo en práctica. Entonces, mi sueño más grande es que logre después de estas 2 horas abrir con ustedes ventanas para ver juntos y juntas el potencial de herramientas, el potencial de recursos que hay para construir paz, para construir seguridad humana con rostro humano, para todos, incluyente. Pero como bien dijo Cristian de la Fundación, no es gratuito, no existen fórmulas mágicas, tenemos que educarnos para la paz. Tenemos que desaprender conductas violentas, tenemos que aprender a comunicarnos de forma no violenta, aprender a comunicarnos de forma asertiva. Entonces, espero que después de estos minutos, horas juntos, pueda yo transmitirles todo este potencial que hay allá afuera. Entonces, bueno, aquí les dejo mi sueño, mi función, la que yo espero hoy con ustedes ir llevándolos hacia esta apertura de ventanas, de oportunidades y de conocimiento. Bueno, como objetivo general es fortalecer las capacidades para la transformación constructiva de estos conflictos a través de prácticas restaurativas y experiencias reales de construcción de paz. Lo que quiero en este tiempo con ustedes es compartir lo que he ido aprendiendo por el mundo. He tenido la fortuna de vivir en varios países, en varias comunidades, en varios espacios, donde he aprendido o ido aprendiendo qué hace que ciertos espacios puedan vivir en paz. Espacios me refiero a vecindades, escuelas, comunidades, del micro al macro, municipios, estados, países, ¿no?
puedan vivir en paz. Entonces he ido juntando herramientas, he ido juntando experiencias que quiero compartir con ustedes el día de hoy para ir viendo cómo repensamos la forma en que estamos construyendo paz, qué podemos aprender de otros lados, pero también con qué recursos contamos que hay que fortalecer para ir generando más alianzas con otros agentes constructores de paz en nuestros territorios, con lo que tenemos, no con lo que nos hace falta, con lo que tenemos, cómo podemos potencializar. Entonces, podemos empezar preguntando con lo que Alex ya muy bien, ya estamos muy sincronizados. Por favor, si me ayudan contestando esta pregunta. ¿Habías escuchado antes sobre geografías de paz? Por favor, contéstenla. Si sí habían escuchado o si es un tema completamente para ustedes marcando el no. Entonces, por favor, ayúdenos. Vamos a dar unos 30 segunditos para que nos ayuden, por favor, a responder esta pregunta. ¿Habían escuchado anteriormente de geografías de paz o no? Muy bien, Alex, tú nos vas marcando el tiempo. Sí, vamos a cerrar en unos segundos. Les comento que llevamos apenas el 70% de los participantes que han votado. Y los invitamos a que por favor participen para que hagamos muy dinámica esta sesión. Vamos, vamos. Vamos, a ver. Perfecto. En este momento cierro la votación y comparto los resultados. Veamos. Bueno, fíjense, 16% dice que sí había escuchado el término, el concepto de geografías de paz, pero 84% no. Y ciertamente es un tema muy nuevo, pero vamos a ver a lo largo de la conversación cómo es tan fácil, porque es simplemente darnos cuenta a través de instrumentos bien concretos, herramientas bien concretas, con los recursos que contamos para construir paz. No tenemos que ir a abstracciones, no tenemos que esperar que alguien venga y nos diga cómo hacerlo, sino es nosotros mismos. Nadie conoce mejor su conflicto que los que viven el conflicto, ¿cierto? Entonces, es simplemente con herramientas nuevas ir haciendo una exploración, un diagnóstico de lo que tenemos y con esos recursos ir construyendo como parte de un proceso paz. Y una paz que tenga sentido, que tenga sustancia, que tenga significado para las partes que participan. Entonces, fíjense, es un tema que para más del 80% es desconocido. Entonces, vamos a entrar por lo básico, que son los conceptos básicos, y después vamos a ir dando herramientas para irlo aterrizando y para que veamos la lógica y el potencial que tiene este tema. Entonces, bueno, ¿qué es realmente la geografía? Vamos a separarlo geografía y vamos a después desglosarlo por paz. Bueno, la geografía es una ciencia, como todos sabemos, que se dedica a describir y explicar los fenómenos físicos y humanos en un espacio, en una superficie de la Tierra. Estudia cómo los recursos que existen, les digo, pueden ser desde un microespacio, una vecindad, una comunidad, un municipio, ustedes pueden ir escalándolo dependiendo del conflicto en el que estén interesados en contribuir a su construcción de paz. Ustedes van a entender cómo esos recursos naturales y humanos están distribuidos. ¿Qué los distribuye así? ¿Por qué están así distribuidos? Y cómo redistribuirlos para ir consolidando paz. A eso nos vamos a dedicar ahora a través de muchas y diversas herramientas. Yo aquí voy a mencionar algunas, pero voy a dar materiales, lecturas, etcétera, para que puedan ustedes ir añadiendo más herramientas, más habilidades para hacer de los recursos existentes un potencial para la construcción de paz.
Entonces, básicamente vamos a iniciar con esta idea de la geografía como esta ciencia que analiza los recursos existentes y su distribución en un espacio determinado. Y ahora entramos a uno de los conceptos más bellos, pero más difíciles. El tema de paz. Y es uno de los temas más difíciles, ciertamente, porque ha sido un concepto tan manipulado, tan abstracto, tan ambiguo, que puede ser todo y puede ser nada. Simplemente, para que tenga sentido, nosotros tenemos que llenarlo de contenido, de significado. Que no nos lo llene alguien más, que no nos diga qué es la paz a alguien más, sino nosotros, con los recursos que tenemos y recursos humanos, vamos a ir llenando de contenido este concepto que de otra manera sería vacío y abstracto, como tristemente ha ocurrido en varias políticas públicas, en varias administraciones. Entonces, toca para apropiárnoslos y defendernos. Va a depender mucho de la definición que logremos darle a la paz. ¿Qué significa para nosotros la paz? El significado que tenga por nosotros y la apuesta que queremos darle a ese concepto de paz, a ese entendimiento de paz. Y siempre, yo los invito y las invito a siempre cuestionar los conceptos impuestos de paz. En México mucho tiempo nos acostumbraron al concepto de pacificación, donde vamos a pacificar México. Uy, qué miedo, porque también pacificar pues a través de los militares. Entonces, ciertamente pueden reducir la violencia si nada más está asociada a la paz con la reducción de la violencia, pues es un concepto de paz muy, muy débil. La paz es mucho más que la reducción de homicidios, que la reducción de la violencia. Como vamos a ver, y yo espero que estén de acuerdo conmigo, y ahorita también va a haber un momento para preguntas y respuestas, la paz es mucho más que la ausencia de guerra, que la ausencia de violencia. La paz debemos llenarla de contenido donde además podamos, por ejemplo, desarrollar nuestras plenas potencialidades, podamos vivir sin miedo, podamos fortalecer nuestras diferencias, podemos vivir sin miedo. Entonces, cuestionemos estos conceptos impuestos de paz, donde paz, como nos la han vendido hasta ahora, es pacificación, con la paz como objetivo. Te voy a pacificar. Entonces, pues a través de un golpe, te callo o te excluyo. Voy a pacificar esta comunidad, entonces excluyes, expulsas a gente. Entonces, estas personas que expulsaste para pacificar el espacio van a ser tus peores saboteadores. Tarde o temprano van a regresar y van a sabotear tu proceso de paz porque se sintieron excluidos. Entonces, nosotros llenemos ese contenido de paz, ese significado de paz, y no dejemos que lo llenen por nosotros. Entonces, siempre cuestionen de dónde viene. Si ustedes no han creado este concepto, créenlo ustedes de forma integral, y eso vamos a ver cómo podemos hacerlo. Vamos a ir poco a poco. Entonces, el gran pensador, el gran filósofo de la paz y la violencia es Jonathan Galton, un noruego, que cansado de esta definición de paz permanentemente como ausencia de guerra. Entonces ya vive una sociedad en paz y no hay guerra. Perdón, hay muchas sociedades, Arabia Saudita no tiene una guerra declarada, una guerra caliente, como dicen, nos están matando, pero las mujeres todavía no viven al 100% sus derechos, por ejemplo. No pueden todavía ejercer muchos de los derechos sin la compañía supervisión de un hombre, ¿no? Entonces, no están desarrollando plenamente su potencial, por ejemplo. Entonces, esta concepción negativa de paz tenemos que ser muy cuidadosos porque siempre habla de lo que no se tiene. No hay guerra, no hay balazos, no hay violencia, pero sí hay que, ¿no? Para tener un concepto lleno de paz, necesitamos más una paz positiva, que diga lo que sí se requiere. Sí se requieren instituciones que funcionen, que no sean corruptas, que estén apostando a la paz, que estén distribuyendo recursos para educarnos para el diálogo, educándonos para el manejo efectivo de las emociones, creando centros comunitarios para la mediación, centros escolares para la mediación, en fin, acciones.
Mientras la paz negativa sería dejar de hacer la guerra, dejar de matar. La paz positiva sería acciones, no es no hacer, sino hacer. Hacer políticas públicas que promuevan la paz y no la guerra. Hacer más centros de mediación. Hacer políticas públicas que tiendan a que en cada escuela existan agentes de paz y mediadores escolares. En fin, acciones. Se ha desarrollado tanto este tema de la paz positiva, ¿no? Para quitarle esta connotación negativa de ausencia de guerra, que ya se entiende como un proceso. Lo que decíamos, Cristian, hace un momento, la paz no puede verse como es un objetivo que ya llegaste a la paz y ya dejas de luchar por ella. Es algo que nunca la vamos a alcanzar. Es un poco como este concepto de utopía, que entre más camino a encontrarla, más se aleja. Pero es lo único que me hace seguir buscando maneras de comunicarme mejor, maneras de desarrollar más mi potencialidad y el de otros. En fin, es un proceso que se construye con muchas, como dice la Filmina, muchas y distintas acciones cotidianas y coherentes, conscientes, para el desarrollo pleno e integral de todos. Fíjense, aquí empieza lo que es la paz incluyente, la paz cualitativa, la paz positiva, incluyente de todos los seres humanos y las sociedades. Incluso, y es lo que vamos a abordar en parte de la sesión de hoy, incluso los que nos han fallado. Si queremos este concepto de paz positiva, paz incluyente, paz cualitativa, tenemos que trabajar y estimular el desarrollo de los que nos han fallado, de los delincuentes, de los criminales. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque son parte de los recursos que tenemos en este territorio, en este municipio, en esta comunidad. Hay gente que nos ha fallado. Pero si queremos construir paz de calidad a largo plazo, tiene que ser incluyente, para que todos los que vivimos en este espacio, todos y cada uno desarrolle su pleno potencial. Si uno falla, fallamos todos, porque lo excluimos. Y estará de una u otra forma no permitiendo el desarrollo pleno de la sociedad, del espacio en su conjunto. Vamos a abordarlo poco a poco. Entonces, simplemente para resumir, la paz no es un objetivo, se trata de pacificar, no se logra con una acción, sino muchas acciones repetidas a lo largo del tiempo. No es innata, no nacemos ni en paz, ni nacemos violentos. No es inherente, nos hacemos. Es una elección personal, dice William Ury, y depende del contexto. Eso es lo que hace la paz. Por eso la paz se aprende, la paz se perfecciona a lo largo del tiempo y con muchas y distintas acciones. No es gratuita. Por ahí decía un gran estratega militar, si no quieres la guerra, prepárate para la paz. ¿No? ¿Cómo? Fíjense qué belleza. Si no quieres la guerra, prepárate para la paz. Entonces empecemos a preguntarnos, ¿tenemos suficientes centros de mediación? ¿Suficientes centros de métodos alternativos de resolución de conflictos? ¿Tenemos suficientes mediadores? ¿Tenemos suficientes agentes de paz? ¿Tenemos suficientes políticas públicas que promuevan la paz y no la violencia? ¿Tenemos suficientes medios de comunicación que están visibilizando la paz y no la guerra? ¿Tenemos suficientes o no? Fíjense, nada más para que reflexionar acá alguna idea. ¿Quiénes honestamente, va a ser difícil que contemos porque esta no la puse la pregunta, pero ¿sabían que México tiene un Nobel de la Paz? Los mexicanos tenemos un premio Nobel de la Paz. Y si hiciéramos el mismo ejercicio que hicimos ahora, si conoces o no las geografías de paz, les aseguro que más del 95% diría que no sabía que tenemos un Nobel de la Paz. Sabemos que tenemos un Nobel de Medicina, sabemos que tenemos un Nobel de Literatura, Octavio Paz, pero no sabemos que los mexicanos tenemos un Nobel de la Paz. García Robles, que logró en los años 80 que América Latina
fuera una región libre de armas nucleares. Un mexicano que ganó una medalla del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por la paz. ¿Y quién visibiliza eso? Nadie. No hemos apostado por la paz. Entonces, tenemos que hacer más esfuerzos por la paz que por la violencia. Entonces, hay que desaprender lo que nos han enseñado para ganar, para ser exitosos, y hay que empezar a reaprender formas que visibilicen la paz. Dice también Galton que si no se visibiliza la paz, seremos menos propensos a pensar en las posibilidades de paz. Los países que tienen más altos, y los invito y las invito a que googleen índice global de paz. Ustedes vean quiénes son los países, cuáles son los países, disculpen, que tienen los índices más altos de paz. Vean quiénes son. Los que más han invertido por la paz, los que están orgullosos y se vanaglorean de que tienen premios Nobel de la paz, los que tienen en sus pensums escolares materias para la paz y no violencia, ¿no? Los que tienen centros de mediación comunitaria y escolar. Otra pregunta que hagan lástima que tampoco la incluyo aquí, pero pregúntense, ¿qué lugar cree que México tiene en el índice global de paz? Pensémoslo. No sé si alguien quiere por el chat mandar algún número. Somos 198 países. ¿Qué lugar creen que ocupa México de estos 198 en los índices de paz? Mientras Islandia es el número 1 con el índice más alto de paz, ¿qué número echan ustedes, creen ustedes, que consideran ustedes que México, fíjense, uno que muy cruel, Isamar Ramírez dice el 190 de 198, pues no está tan lejana. Alfredo de Jesús dice 160. Hace 2 años México era el lugar 186. Ahora parece que hemos mejorado un poquito y vamos en el 164, 62. Pero se dan cuenta, México, o sea, hay países con menos poder adquisitivo, menos desarrollo, que tienen niveles más altos de paz, donde Estado y sociedad tienen una concepción positiva de paz y han apostado por la paz y no por la guerra. México tenemos todavía mucho que hacer, y yo creo que este tipo de sensibilizaciones, de conferencias, de esfuerzos institucionales del municipio ahora de Colima, de Manzanillo, perdón, en el estado de Colima, de la fundación, son apuestas que tenemos que estar visibilizando, que la paz es posible. Si es posible en estos países escandinavos que ocupan los primeros lugares, incluso en países centroamericanos como Costa Rica, que está entre los más altos en índices de paz, ¿por qué México no? ¿Qué nos está faltando? Entonces, gracias por participar en el chat y dar números. Bueno, entonces la paz es algo que se aprende. Dijimos, no es innato, no nacemos pacíficos ni nacemos violentos. Aprendemos la violencia y aprendemos la paz. Eso es lo importante. Así como aprendimos a ser violentos, así como aprendimos a lastimar, así como aprendimos a insultar, podemos desaprenderlo para aprender comunicación no violenta, para aprender manejo de emociones. Por eso la paz es ese proceso de acciones conscientes y cotidianas para yo desarrollar, sacar lo mejor de mí y lo mejor de otros. Entonces hay que ejercitarla. No es fácil, no es gratuita, no hay fórmulas mágicas, hay que trabajar por ella. Y eso es un poco lo que vamos a hacer hoy con instrumentos y concretos. Bueno, simplemente hay muchas más ilustraciones y me faltan seguramente muchos más globitos de todo lo que una paz cualitativa, una paz positiva debiera integrar, ¿no? Aquí simplemente justicia, no puede haber paz sin justicia, ¿no? No puede haber paz sin buen gobierno, no puede haber paz sin el desarrollo pleno de potencialidades de cada uno de las personas que viven en este espacio, independientemente de si nos han fallado o no. Por algo nos fallaron, o quizá les fallamos. Es lo que vamos a ver en esta sesión. Muy bien, aquí simplemente tengo materiales muy, muy bellos para quien quiera. Voy a dejar al final mi correo electrónico.
que se ha sofisticado este esfuerzo de entender la paz desde una concepción más amplia, que ya no basta esta concepción negativa, sino que va sofisticándose esta concepción de paz hasta llegar a que si realmente queremos alcanzar un nivel alto, de un índice global de paz alto, tenemos que trabajar con la justicia social. De otra forma, fíjense, ahí como se ve en la filmina, todo lo que tenemos que lograr que lo han hecho otros países, no es espontáneo, no va a salir de la nada, no va a ser gratuito. Todo y cada uno de estas acciones que se plasman aquí en esta filmina se necesitan para vivir con una paz de calidad. Pero, a ver, no es abstracto. Hay países que lo han logrado. Suecia, donde vivo ahora, en los 50 era un país pobre. Era un país pobre con menos recursos que los mexicanos, en términos de recursos naturales, recursos humanos, etc. Algo pasó, y es lo que vamos ahora a entender a lo largo de la conferencia. ¿Qué pasó? ¿Qué recursos? ¿Qué pasó que permitió que decidieran invertir en la paz, en esta paz cualitativa y no en la guerra? ¿Qué pasó? Y eso es un poco a lo que nos vamos a dedicar ahora. Entonces, quien quiera materiales, vaya apuntando y al final dejo mi correo electrónico para con mucho gusto compartir muchos y distintos materiales. Bueno, antes de entrar a las herramientas, sí quiero dejar bien claro que la paz es posible. ¿Y cómo ha sido posible en estas sociedades que decíamos que tienen los altos índices de paz? Y esto tiene que ver con el libro que estoy escribiendo ahora, que se llama Geografías de Paz, precisamente en esos distintos microniveles. Tengo aquí un gatito que se me metió, disculpen ustedes, que quiere también ser parte de la paz. Pero, ¿qué es, para entrar ya a las herramientas, qué es lo que ha posibilitado a varias sociedades a vivir en paz, en altos índices globales de paz? Y los invito a que entren en la página esta de Índices Globales de Paz para que vean los diferentes aspectos que se toman en cuenta para medir la paz. ¿Qué han hecho estos países? ¿Qué ha permitido la construcción de geografía de paz? ¿Qué recursos? ¿Qué esfuerzos? Y después aprendemos las herramientas de cómo operacionalizarlo, cómo implementarlo en estos espacios concretos, nuestros municipios, nuestras comunidades. Uno, ha habido una inversión directa, un esfuerzo directo en fortalecer la educación para la paz y para desaprender la violencia. Entonces, en los currículums escolares, es de lo que he encontrado hasta ahorita en las encuestas que he hecho, en las investigaciones que he hecho, hay en los pensums escolares, Finlandia, Islandia, hay materias, precisamente porque están conscientes que la paz no es gratuita, no es innata, hay que educarnos. Donde educan a sus alumnos, Suecia, donde educan a sus alumnos a que la violencia no es una opción. Simplemente no es una opción, que el uso de la violencia para resolver conflictos es, fíjense, impensable. A mi niño, yo tengo un niño de 13 años, va a cumplir 14, no pasa en su mente la idea de usar el grito, el golpe para lograr lo que quiera. Simplemente está configurada de tal forma su educación que no piensa en el uso del grito, el golpe, la violencia para resolver, transformar un conflicto. Entonces, fíjense, es inversión en la paz, en la no violencia, y así se llaman las materias. Otra, cursos en transformación de conflictos. Enseñarles herramientas concretas de transformación de conflictos. Por ejemplo, negociación colaborativa. ¿Cómo lograr lo que quieres? No ganándole, sino ganando más juntos. No ganándole, sino ganando más juntos. Fíjense la diferencia. No dejas de ganar, pero no tiene por qué ser a costa del otro, sino con el otro. Entonces, hay en el pensum escolar un esfuerzo por estos cursos. Un esfuerzo muy grande por fortalecer los espacios de mediación. Mediadores, formar mediadores desde el nivel escolar hasta el comunitario y a nivel de Estado, fortalecer los mecanismos alternos de resolución de conflictos, entre ellos la mediación, todo tipo de mediación, mercantil, familiar,
etcétera, comunitaria, la justicia restaurativa como mecanismos prioritarios y un prerequisito al proceso judicial. Fíjense qué fuerte. Otro que me he encontrado en los pensums escolares, sobre todo en Finlandia, Islandia, Francia, enseñar diálogo. ¿Cómo queremos comunicarnos de forma no violenta si no hemos sido educados para ello? No nacemos educándonos de forma correcta, asertiva, eficaz. Eso hay que aprenderlo. Fíjense, la única materia que teníamos en México que parece que está regresando era el civismo, lo que nos ayudaba a comunicarnos de forma respetuosa con los adultos mayores, a respetar ciertos acuerdos de convivencia. Pues no nos la quitaron, ¿no? De lo poco que había, nos lo quitaron. Parece que ahora vuelve, quién sabe cómo vuelva. Pero si no invertimos en estas herramientas mínimas para la resolución, transformación de conflicto, ¿cómo queremos tener sociedades en paz, espacios en paz desde la escuela? Otra muy importante que encontré es educación emocional. No sé si hay aquí alguien de la SEP, sería muy interesante que dijera si hay alguien de la SEP, pero se me acercaron, esto siempre lo comparto porque fue muy impactante para mí, se me acercaron de la SEP cuando se acuerdan que estaba muy en boga esto del bullying, acoso escolar. Se me acercaron diciendo, Luz Paula, con cifras, Luz Paula, estamos aterrados. Cada vez más los niños no desertan, como cuando yo era joven y si te iba mal en la escuela, si te molestaban, siempre ha habido acoso, siempre ha habido, pero la perversidad, yo diría, ¿cómo diré? La crueldad con la que está siendo ahora acosados nuestros niños, la velocidad por las nuevas tecnologías con que este acoso se produce, está llevando a nuestros niños y a nuestras niñas ya no a la deserción escolar, que era una forma de resolver conflicto, pues te molestan, te cambias de escuela, los está llevando al suicidio. Las campañas fueron tan fuertes porque la SEP estaba aterrada del número de suicidios de niños que veían precisamente ante la falta de alternativas de educación para la transformación de conflictos, la falta de espacios para transformar, resolver, manejar los conflictos, que los niños y niñas se están quitando la vida y cada vez más jóvenes. Ante esa alerta, fíjense, tuvo que haber esa crisis para que la SEP se pusiera pilas. Empezó entonces toda la campaña del acoso escolar, el no bullying, etc. Pero ya era muy tarde. Y ahí se está trabajando, pero todavía yo siento que es muy tibia. Falta como un prerequisito esta materia de educación emocional, cómo manejar nuestras emociones en diferentes contextos. Otra de las acciones que he visto que ha fortalecido estos espacios de paz ha sido precisamente formar muchos y diferentes agentes constructores de paz. Mediadores escolares, mediadores comunitarios, policías comunitarios, policías mediadores, más funcionarios públicos que se conviertan realmente en agentes de paz y no en agentes de violencia, ¿no? Que maltratan, entonces siguen escalando el conflicto, ¿no? Porque no solamente ya traían un problema privado de violencia, sino llegan al ámbito público y reciben violencia, entonces sigue incrementándose la violencia, en lugar de que sean ellos un agente que rompa los ciclos de violencia para iniciar el proceso de construcción de paz. Esto es lo que he encontrado. Hay otras posibilidades o explicaciones de la construcción de paz en esos países donde se ha consolidado la paz, que es, por ejemplo, la construcción física de espacios para la paz. Y ya hablamos del primer punto, era más la parte de aprendizaje inmaterial, intelectual, de la paz y no violencia, para aprender la paz y desaprender la violencia, pero también necesitamos estos espacios físicos donde poder ir de forma confiable, segura y profesional a manejar nuestros conflictos, a tratar nuestros conflictos. Desde el cuartito en una escuela donde esté dedicado a estos niños que se ven sin salida y se suicidan, ¿no? Para evitar esto, bueno, tener estos espacios preventivos, constructivos y profesionales que ayuden a los niños a buscar
a los niños y las niñas, muchas niñas en esta situación también desafortunadamente, a buscar salidas. Pueden ser formales e informales, no tienen que ser tantos recursos, pero y no se necesitan tantos recursos. Más centros de mediación comunitaria, en fin. Y una tercera acción que he visto que funciona muy bien en estos espacios donde se ha construido paz son que estos mecanismos están institucionalizados, no son de gobiernos, fíjense qué interesante, no responden a gobiernos, responden a estados, o sea, es una política de estado, independientemente del gobierno en que esté, si es de derecha, de izquierda, lo que ustedes quieran, de PRI, PAN, PRD, todo lo que nos pongan, ¿eh? La política queda, como el pensum escolar, quedan estas materias que son esenciales para la vida, la convivencia sana, la convivencia en paz. Estos instrumentos, mecanismos, tanto los espacios como el aprendizaje, están institucionalizados, independientemente de quien llegue al poder. Otro de los esfuerzos que posibilita la construcción de paz en estos espacios es que se visibilizan, se está permanentemente recordando lo que sí nos genera paz y no violencia. Les digo esto, ser muy orgullosos, estar muy orgullosos de que tenemos premios para Nobel de la Paz, que en lugar de que tengamos tantos monumentos a los héroes que nos dieron patria a través de la violencia de la guerra, que está bien tener algunos, Zapata, mi hijo se llama Emiliano por Zapata, obviamente, ¿no? Un luchador social, etcétera, pero fue a través de la lucha armada, ¿cierto? Entonces, seguimos permanentemente, simbólicamente, nos están permanentemente recordando que lo que se logra la transformación a través de la violencia, vamos a ver cómo es la única opción. ¿Qué tal si empezamos a visibilizar otras formas de ir construyendo paz a través de la no violencia? Entonces, visibilizar más esfuerzos como el del Nobel mexicano, que liberó a América Latina de armas nucleares. Hay tantos ejemplos que México tiene, que Colima tiene, que Manzanillo tiene. Escuelas que seguramente han generado esfuerzos extraordinarios por construir paz. Comunidades que a pesar de la violencia han dicho no a los delincuentes y han fortalecido sus relaciones con los vecinos para cuidarse. En fin, visibilizarlo. Otro de los puntos, y que es las herramientas que vamos a ver en un momento, es reforzar a los conectores. ¿Quiénes son estos conectores? Y es parte de las herramientas que voy a compartir hoy con ustedes y que tengo también materiales preciosos. Necesitamos herramientas, aprender estas herramientas, la acción sin daño para en este espacio en el que queremos construir paz, ser capaces de detectar quiénes son o qué es lo que nos conecta como comunidad. Son nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestra historia, nuestro orgullo, si hay un deportista que nos trae orgullo colectivo, nuestra feria de flores, comida, no sé, nuestra artesanía, algo lo que nos une como personas de Manzanillo o como personas de Colima, las cocadas. Yo me acuerdo que de chiquita amaba las cocadas de Colima. ¿Qué es lo que nos une, nos da identidad, nos fortalece como comunidad? Entonces, hay toda una metodología que ayuda a detectar, que tengamos bien en cuenta si queremos visibilizar lo que nos conecta. Tenemos que tener esta metodología que nos sea capaz de irla visibilizando para engrandecer y fortalecer a lo que nos conecta. Y aquí viene la clave. Y detectar y trabajar posteriormente con lo que nos divide. Tenemos que fortalecer lo que nos conecta y desaparecer poquito a poco lo que nos desconecta, lo que nos divide. Para eso hay metodologías, pero necesitamos un buen estudio, un buen análisis a través de la metodología que voy a compartir ahora. Para eso les digo, hay instrumentos claves. Por eso la geografía de paz puede ser una alternativa para construir comunidades, espacios de paz, porque hay herramientas concretitas para trabajar. Otro de las posibilidades para construir estos espacios de paz es
incluir estas metodologías que también existen participativas, en donde se van sumando los saberes distintos. Acuérdense, no puede haber una construcción de paz que sea excluyente. Se tiene que incluir a todos, incluso a los que nos han fallado, pero hay que saber cómo hacerlo y hay que saber los tiempos y hay que reconocer los diferentes saberes, en qué puede contribuir cada uno, cada una de nosotros para poder fortalecer nuestro proceso de acción de paz. Hay un dicho que a mí me encanta que es involucrar, fíjense qué belleza, involucrar compromete. En la medida en que más personas de la comunidad se sientan parte de un proyecto, de un proceso, se jugarán con él. En la medida en que se sientan excluidos, serán los peores saboteadores, así sea un modelo comunitario bellísimo de división de la basura, de reciclaje, de rescate de espacios públicos. Si no es un proceso participativo que incluye a las personas que van a ser directa o indirectamente afectadas, puede ser un dolor de cabeza. Por eso es que necesitamos herramientas que nos permitan tener un buen análisis, mapeo del conflicto, mapeo de los actores, para saber quiénes forzosamente tienen que estar integrados, incluidos en esta construcción de paz. Se dan cuenta que la paz no es gratuita, ¿no? Requiere mucho trabajo consciente, activo, profesional. No es gratuito, no hay fórmulas mágicas. Hay que aprender. Información es poder. Y poder entendido como la capacidad de acción. Entre más saberes, más herramientas, más metodologías sumemos para poder generar un proceso de paz, más capacidad tendremos de que sea implementable y sea más incluyente y sea más operacionalizable y sea más real. Entonces, tenemos que aprender esas metodologías. Vamos a ver, hay muchas. Yo aquí tristemente por el tiempo, voy a compartir algunas, pero acuérdense, estoy abriendo ventanas del potencial que hay allá afuera. Bueno, algo que es muy importante, y lo dijo muy bien la representante que abrió de la presidenta municipal, no dejar de exigirle al Estado, a sus representantes, que es la responsabilidad de ellos. O sea, necesitamos trabajar gobierno, sociedad, todos en bienes públicos, en la construcción de paz. No puede ser aislada, no pueden ser esfuerzos sin el Estado. Nos necesitamos, tiene que ser una corresponsabilidad con funciones bien definidas cada uno, pero nos necesitamos. Pero no deja de ser la seguridad pública, la construcción de paz sustentable es una responsabilidad de todos, pero el Estado tiene que ser el principal garante. No, tenemos que ser muy cuidadosos también, y es el siguiente punto, y lo quise añadir porque de repente escucho de muchos mexicanos que ya estamos tan bombardeados de violencia, no visibilizamos, nos vemos sin salida, no visibilizamos la paz, estamos tan bombardeados por la guerra, por los señores de la guerra, que lucran con la violencia, que lucran con el conflicto, que estamos tendiendo a este determinismo biológico, de que el hombre es el lobo del hombre, el determinismo de que somos violentos por naturaleza. No, no. Como les digo, no nacemos ni violentos ni en paz. Nos hace el contexto y nos hace una decisión personal, dice William Murray. Contexto en el que vivimos. Un estudio muy reciente habla de que 67, casi 70% de las personas que hoy están privadas de la libertad, en cualquier prisión, es un promedio, tienen algún familiar delincuente. O sea, hay un contexto que favorece acciones delictivas. Entonces, hay un contexto que favorece, pero no es que el individuo que cometió un delito nació para ser delincuente. Hay un contexto que favoreció, no tuvo el referente de que lo que está bien, lo que está mal. Pero a pesar de eso, a pesar de que hay personas que viven en este contexto de violencia, de delincuencia, optan por la paz, optan por no delinquir, optan por formas distintas de obtener recursos, de educarse para la paz. Entonces, fíjense, son esta combinación de factores, contexto en el que uno se desarrolla y una decisión personal de que a pesar de la violencia, yo decido construir paz.
Entonces, cuidado con estos determinismos que les conviene a los señores de la guerra, que la violencia es inevitable, somos el hombre es el lobo del hombre, somos violentos por naturaleza, entonces armémonos o sálvese quien pueda, ¿no? Entonces obviamente ahí viene la desigualdad de quien tendrá más armas, más acceso al poder, más recursos, se podrá armar, encerrar en cajas de oro, ¿no? En jaulas de oro, y quien no vivirá siempre con miedo, vivirá rezagado y vivirá aislado. Entonces rompe la comunidad, rompe la oportunidad de construir paz incluyente. Y por último, y es aquí donde yo invitaría a que no nos gane este determinismo con una dosis extra de creatividad, de generar muchas y diversas propuestas y alternativas incluyentes, amplias y humanizadas para construcción de paz. Entre más y más diversas sean las posibilidades, las acciones, las prácticas que se propongan para la construcción de paz, mayor posibilidad de que sean más incluyentes. Por eso escuchemos a los niños, escuchemos a los adultos mayores, a las personas de la diversidad sexual, a las personas con discapacidad. Acuérdense, entre el comprometer involucra. Entre más estemos, más ojos verán una conflictividad y más recursos traeremos a la mesa para ver cómo lo podemos solucionar. Entonces, ¿cuál sería la dosis ante esta enfermedad que es la violencia, ante esta enfermedad de la guerra? Más dosis de paz, más propuestas para la paz. Nos podemos cansar, sí, pero por lo menos intentamos, ¿no? Hay un esfuerzo consciente y proactivo. Muy bien, entonces llegamos ahora a ustedes y aquí quiero abrir el micrófono, más que el micrófono, sí, el micrófono y también los que no puedan hablar porque no dio tiempo de escuchar su voz, también pueden hacerlo por vía chat. Tenemos a Ebda y a Alex, que son una maravilla en sistematizar preguntas, en sistematizar reflexiones. Entonces, les preguntaría a las personas que estamos ahora, 500 personas, 500 agentes de paz, ¿qué acciones realizas tú hoy, después de todo lo que oímos, que han hecho los países que tienen altos índices de paz? ¿Qué acciones estás tú realizando hoy para fortalecer la paz en tu comunidad? Pensemos, démonos un minutito para reflexionar y empecemos a ver que están ahí los recursos. Para entrar después a estas herramientas de cómo potencializarlas. Entonces, Alex y Ebna, si me ayudan a moderar esta parte de recolección de voces y recolección de chats, en donde claro que sí. nos cuentan cómo han realizado, qué acciones realizan hoy para fortalecer sus comunidades. Puede ser comunidad escolar, sus comunidades, sus localidades, su municipio, su estado. Vamos, vamos. Fíjense qué belleza. Ya empezó Isamar a decir, realiza talleres de género. Fíjense. Muy bien, por supuesto. El trabajo con todas las personas para construir la paz tiene que ser incluyente. Uy, son tantas que se me van. Participo en una comunidad donde organizamos talleres, donde comparten saberes, un trato digno a los demás. Yo trato, fíjense, desde un espacio, qué belleza lo que están poniendo aquí, son miles de ideas, qué belleza, gracias por participar así, estimula mucho. Realizo intervenciones comunitarias, tengo buena convivencia, hago reuniones con vecinos, participo en una organización civil que difunde y promociona los derechos humanos, muy bien, capacito, organizo planeación estratégica, doy talleres de construcción de paz, hago trabajo comunitario, reuniones religiosas también, sí, porque la religión es un factor también que puede, escucho a la gente, atiendo a la gente. ¿Se dan cuenta? Existe ya todo, esto son recursos inmateriales, ¿no?
pero que fíjense, ojalá nos podamos dar el tiempo de ver todo lo que hay, y fíjense, son en unos segundos. Sensibilizo, eh, fomento la cultura de la paz, desde mi casa educo a los hijos para la paz, doy prácticas de concientización, soy respetuoso, reparto flyers disuasivos, como vecina trato de ejercer el diálogo, educo sin golpear. En fin, ¿se dan cuenta cómo son esfuerzos desde mi ámbito de influencia, mi espacio central, que es mi casa, ¿no? Mi espacio, y cómo voy trascendiendo lo comunitario después? Muy bien, inclusión y empatía, fomentar la empatía como elemento básico. Bueno, uno de los cursos que me faltó incluir en lo que han hecho estos países para tener altos índices son incluir en los pensums escolares, en los sílabos escolares, la de empatía. Hay cursos de cómo generar empatía para poder entender al otro con genuina curiosidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien que quiera participar? Puede ser una participación y así yo cierro mi mi boca un rato. ¿Alguien que quiera participar muy brevemente? ¿De qué acciones concretas hoy realizas para fortalecer a tu comunidad? Y como dijimos, puede ser desde el micro nivel, su casa. Obviamente, si no estás bien desde tu casa, ¿cómo quieres estar bien después en el municipio, no? ¿No? Entonces, ¿qué? Acuerdos de convivencia, tengo acuerdos, soy facilitador y doy al máximo el construir diálogo y construir acuerdos. ¿Se dan cuenta? O sea, poner acuerdos de convivencia, ni siquiera reglas, porque ya ahí empieza. Alguien que quiera muy brevemente, y así me Sí, da un descansito, por perdón, favor. sí, perdón. Sí, Aquí. adelante. Creo que cerró su micrófono. Le pedimos por favor que lo vuelva a abrir. ¿Sí? Adelante, por favor, si se puede presentar y compartirnos, por favor, su opinión. Mi nombre es profesor Carlos López Dávila, jubilado de bastantitos años, pero pertenezco soy el presidente de un patronato, Una Mano Amiga, y Qué luchamos lindo. por los derechos de los discapacitados en sí en general y del adulto mayor. Ahorita tenemos un programa que vamos a iniciar en este mes para recuperar ese respeto y esos lugares que le pertenecen a él. Muy Eso es lo que bien. vamos a hacer ahorita. Muy bien, se da cuenta todo el potencial que tiene ahí porque va uniendo esfuerzos, va uniendo saberes. Eso es lo que es la geografía de paz. Los saberes son recursos inmateriales porque no los tenemos en la mano, pero son lo que puede potencializar la construcción real de paz a largo plazo, porque usted junta su saber como profesor. Otra persona, otro adulto mayor que venga también, él une sus otros saberes. Y la suma de estos saberes son lo que va construyendo comunidad a largo plazo. Ya hay un sentimiento de colectividad que va fortaleciendo su proceso de construcción de paz en un tema concretito, ¿cierto? Se me hace que se cerró el micrófono. Muy bien. Sí, así es. Muy bien. Pues gracias. Fíjense, yo no sé ya cuántos participaciones, pero veo que hay mucha. Facilito diálogos, ayudo en la comunidad. Como decía el señor anterior, que gracias por su participación, él se reúne, juntan saberes y ayudan a otros que necesitan. Muy bien, pues ahora vamos y le pido a Evda y a Alex que me vayan marcando los tiempos, porque yo me apasiono en esto. Y entonces Alex y Evda, por favor, váyanme marcando para entrar ya directamente a las herramientas. ¿Cómo aterrizamos esta voluntad, este deseo de construir paz, que no quede en abstracto, que no queden conceptos vacíos? ¿Cómo empezamos a aterrizar este deseo de construir paz en espacios determinados? Entonces, ya entendimos que la geografía de paz es la construcción de esfuerzos por la paz a largo plazo con los recursos que tenemos,
Pero tenemos que saber, para eso las herramientas, para eso los métodos que vamos a aprender ahora, con qué recursos contamos y cómo los redistribuimos de forma inteligente, incluyente y de largo plazo para que fortalezcan a los conectores y debiliten a los divisores para después trabajar con ellos y formar un proceso incluyente. Entonces, Alex, tú, por favor, con Edda me van marcando tiempo. Por supuesto, son las 12:03, tenemos 27 minutos para cerrar la conferencia. Excelente, y abrir a las preguntas. Entonces, Es ustedes correcto. también, por favor, todas las preguntas, porque acuérdense que yo voy rápido, el tiempo es el peor enemigo del conflicto, ¿no? Es un recurso escaso, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Entonces, voy rápido para seguir abriendo ventanas con ustedes y tenemos media hora de preguntas y respuestas. Entonces, voy rápido simplemente a delinear, como marqué en mi filmina introductoria, marcar algunas, ¿eh? Tengo un libro que se llama Trabajando con el conflicto, que son más de 100 distintas herramientas para análisis del conflicto y trabajo del conflicto. Entonces, quien lo quiera, con mucho gusto lo comparto. Pero voy a compartir aquí algunas, fíjense, escogí 1, 2, 3, 4, 5 herramientas de las más de 100 que hay. Estas son las mejores, en mi opinión, pero hay muchas más. Entre más tengan, más eficiente, más consolidado quedará su esfuerzo por la paz, pero que pueden ayudar a ir analizando los recursos con los que contamos y su redistribución en este espacio determinado, micro o macro, vecindad, comunidad, municipio, estado, país, ¿no? Entonces vamos a iniciar por la primera herramienta concreta, y para esto tengo materiales de cada uno de los que están ahí marcados. De cada una de estas herramientas tengo materiales hermosos, entonces con mucho gusto también los comparto. Bueno, el primero es el mapeo las puse al revés. Voy a empezar con la cartografía participativa. Entonces, esta es una de las herramientas más potentes que existen, con más potencialidad, con esta idea de que más cabezas piensan mejor que una. Entonces, entre más participativa sea, más incluyente, más real, más holístico, más incluyente será el proceso de construcción de paz. Estas cartografías de paz tienen que ver con, como lo ven en la foto, donde se reúnen personas, pueden ser en una vecindad, pueden ser en un municipio, las personas representativas, pueden ser en una escuela. Ustedes deciden el espacio en el que quieren construir paz. Entonces, van viendo, por favor, junto con ellos, dónde son fíjense la belleza, y aquí empieza, dónde están los espacios que construyen paz y dónde están los espacios donde se ejerce la violencia. Entonces, aquí pueden juntar con marchas exploratorias que pueden ir, o puede ser simplemente poniendo un mapa de la colonia, del municipio, del estado, donde muchas cabezas, psicólogos, educadores, la presidenta municipal, la líder vecinal, el padre de la iglesia, la marchanta, en fin, todos suman sus saberes para juntos y juntas detectar dónde están las partes, los espacios que consolidan paz y dónde están donde se genera violencia. Un ejemplo, disculpen la redundancia, sería que me tocó ver en Apatzingán, donde trabajamos, hicimos algo así, fue, por ejemplo, ponían, ¿dónde se genera más violencia? Bueno, en las esquinas donde se vendían las cervezas, ¿no? Ahí se ponían a beber los jovencitos, los señores, y ahí, después de las 3, 4 cervecitas, empezaban los golpes, entonces, obviamente, se detectó que ahí era un foco de violencia. Entonces, hay que detectar dónde se genera la violencia, pero también, y aquí viene, dónde nos conectamos. Bibliotecas públicas, centros comunitarios, mercados, escuelas, ferias. Entonces, aquí lo que toca es cómo consolidamos parques, esos espacios que nos conectan
y cómo, una vez detectados, trabajamos en los lugares que nos desconectan. Entonces, ¿cómo empezamos a quitar estas tienditas con maquinitas y expendedores de cerveza? Esas zonas rojas, o esa casa abandonada donde se juntan los muchachos a beber, a tomar, en fin. Entonces, entre más y más diversa sea la participación de los que conforman, generan estas cartografías de paz, más claro tendremos el panorama. Si nada más va la presidenta municipal o si nada más va el policía, pues obviamente con sus lentes, ¿no? Va a detectar unos espacios, pero va a olvidar muchos otros. Pero si invitas también a la maestra, si invitas también al del comercio, si invitas también, entonces vas a ir con ellos haciendo un mapa más cercano a la realidad. Entonces, es un ejercicio muy sencillo, pero que te ayuda a detectar concretamente dónde son los espacios donde se genera paz, que hay que fortalecer y engrandecer, y dónde son los espacios donde se genera violencia y hay que trabajar en ellos, sea desapareciéndolos, ¿no? O encapsulándolos, es una palabra terrible, yo sé, pero tenemos que trabajar después con ellos. Tenemos que encapsularlos y no permitir que sigan escalando la violencia o el uso de la violencia. Ahí hay varios ejemplos. Les digo, puede ser tan chiquito como una escuela. Por ejemplo, en los baños se puede dar actos de violencia. Entonces, bueno, ahí detectarlo en la tiendita, afuera, donde se vende la droga, en fin. O los lugares donde se ejercita la paz, donde sería en las bibliotecas, en el centro de mediación. Fíjense, me decía en Apatzingán también haciendo este ejercicio, uno pensaría, bueno, la escuela es un centro de paz. Fíjense qué fuerte. Las escuelas están invirtiendo mucho en canchas de fútbol. Y es un espacio, bueno, que sí es para el ejercicio, pero incentiva la competencia. Qué bueno que existen estos espacios, pero yo destinaría más recursos a un centro de mediación o más bibliotecas o más espacios donde los muchachos puedan sentarse en áreas verdes, pero en la inversión que se da, fíjense curiosamente cómo es necesario entonces poner a personas que estemos agentes de paz. Decir, oye, ¿por qué otra cancha si ya tenemos cancha? ¿Por qué no esos recursos escasos que tenemos, por qué no los ponemos en un centro de mediación en escolar? ¿O por qué no los ponemos en poner zonas donde inviten a que los muchachos y las muchachas se sienten a conversar? Seguimos promoviendo la competencia con más canchas escolares. Un ejemplo, eso es algo que aprendí haciendo este mapeo justo, esta cartografía justo en Apatzingán, en una escuela donde uno pensaría, la escuela un centro de paz. Entonces ahí con ellos detectamos dónde se ejercía la violencia y dónde potencialmente se podría construir la paz. Entonces los pocos espacios que había para la paz era ese patiecito chiquito, el arbolito chiquito, mientras que las canchas era el lugar donde se prestaba la violencia porque eran las competencias. Entonces, los espacios donde estaban invirtiendo era lo que proponía, lo que más ejercitaba la violencia y no la paz. Aquí es para darles un ejemplo. Obviamente, cada contexto será distinto, ¿no? Bueno, la siguiente herramienta, voy muy rápido y les digo, de todo esto tengo muchos materiales que van a ayudarlos a aterrizarlos más. El siguiente, ya vimos el espacio físico, ¿no? Los espacios que fortalecen y los que debilitan la construcción de paz. Pero ahora también necesitamos entender quiénes son los actores, con quiénes recuerdan recursos humanos y materiales que contribuyen o no a la construcción de paz. Entonces tenemos que tener un buen diagnóstico a través de estas herramientas. Mapeos de actores. Tenemos que saber qué actores están conectando, fortaleciendo la paz, que son los que fortalecen estas iniciativas de paz, pero también quiénes son los que están generando violencia. Entonces, existen esta técnica que es el mapeo de actores, que es una técnica que se representa, se utiliza para representar el conflicto también de forma muy gráfica. Como dicen, esta idea de que una imagen habla más que 1000 palabras, donde permites entre todos construir las diferentes relaciones de poder que tiene cada uno de los actores claves en un espacio,
que están o fortaleciendo la paz o fortaleciendo las divisiones y el conflicto. Entonces, hay que tenerlo bien claro. Si no entiendes el conflicto, si no conoces el conflicto de raíz, no lo puedes transformar. Tienes que conocer los espacios y tienes que conocer a los actores. Entonces, aquí hay varias preguntas que ayudan a ir detectando quiénes son esos actores, qué poder tienen, cuáles son, y aquí viene algo clave, cuáles son sus fuentes de poder. En una comunidad, por ejemplo, el padre de una iglesia de cualquier religión tiene mucho poder. ¿De dónde viene su poder? ¿Es realmente porque tiene un liderazgo que fortalece la dignidad de las personas o es un liderazgo económico? ¿De dónde viene? Entonces, si está siendo un agente divisor, ayudar a quitar las fuentes de poder, ¿no? Visibilizando, exponiéndolo, trabajando con él, sensibilizándolo, pero si no sabemos que él es el divisor, si no lo tenemos bien diagnosticado, ¿cómo queremos dividir o debilitar a los divisores y fortalecer a los conectores? Tenemos que tenerlos bien en el radar para poder trabajar con ellos. Entonces, es entender gráficamente quiénes son los actores principales y para eso existen símbolos. El tamaño del símbolo que escojamos, ahora voy a poner un ejemplo, va a ser, acá les voy a poner un ejemplo, el tamaño del actor. Por ejemplo, ¿quién es un gran constructor de paz en una comunidad? La maestra. Entonces, es más que el policía que cuida afuera. Entonces, la maestra es un agente de paz. A ella hay que fortalecerlo porque está promoviendo valores que contribuyen a la paz, ¿ok? Mientras el que vende droga afuera. Este es un gran divisor, ¿cierto? Pero tiene mediano poder. Entonces, hay que ver de dónde vienen sus fuentes de poder para poder fortalecer a uno, ¿no? Esto de visibilizar las acciones que está haciendo la maestra, darle más lugar, darle más recursos, etcétera, y trabajar con el divisor. Ya lo detectamos y empezarle a quitar fuentes de poder. Si se pone en tal esquina, bueno, esa esquina tiene que estar controlada por maestros, por denunciado ante autoridades, pero si no se conoce, si no se trabaja o con el niño, que lastimosamente dentro de las escuelas fomenta acciones que no contribuyen a la paz, pues se tiene que detectar y se van a detectar por los tamaños. Hay muchas simbologías, ahí se las comparto, donde uno, el tamaño dice qué importancia, relevancia tiene, entonces trabajar, fortalecer con los más grandes para siempre tengan más recursos los que fortalecen la paz y dividir, quitar recursos a los que tienen, a los que nos dividen. Ahí hay ejemplos clarísimos de los distintos actores. Acá hay un caso, quiénes eran los actores claves que estaban en un conflicto de migrantes en Tehuacán, no era en Tehuacán, en Oaxaca, donde están las eólicas, Tehuantepec. Entonces, un conflicto ahí. Entonces, ¿con qué actores teníamos que trabajar? ¿Quiénes eran los grandes conectores, los que tenían poder de decisión, los que podían fortalecer la paz? Pues, o la resolución de conflictos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los vecinos. Esos tenían mucho poder. ¿Y quiénes eran los que estaban generando conflictos? Bueno, la prensa, eran, ¿dónde está? Bueno, el municipio no estaba jugando un rol muy activo, entonces había que incentivarlo. Ahí están, si ustedes ven las líneas, ahí está el tipo de relación que tenemos con los diferentes actores. ¿Qué actores tienen buena relación con quién? Entonces, fortalecer las relaciones con los actores que tienen gran poder de relación, de toma de decisiones, perdón, y ver con quiénes tienen conflicto. Y con los que tengan conflicto, una vez detectado, fortalecer las relaciones o romperlas, ¿no? Va a depender mucho del contexto. Pero necesitamos claramente tener bien dibujado identificar quiénes son los actores, su nivel de poder, su tipo de relación, si es positiva, conflictiva, fortalece a la comunidad o la debilita. La tercera herramienta es una herramienta hermosa, que es precisamente la acción sin daño. Y esta lo que dice es que en todo conflicto,
En todo conflicto, a micro o macro nivel, siempre va a haber en una comunidad, sea pequeña o grande, los famosos conectores o desconectores divisores. Entonces, todas estas herramientas se complementan. Ahí están hay que detectar quiénes son estos conectores y quiénes son estos desconectores. Entonces, si ustedes como agentes de paz, agentes municipales que quieren construir paz en alguna comunidad, cuando vayan a intervenir o a trabajar en esa comunidad, ustedes se van a convertir en parte del contexto, en parte del conflicto, y por eso necesitan tener bien claro este mapeo de actores y mapeo del conflicto para saber quiénes son estos divisores y quiénes son estos conectores. Entonces, ¿quiénes son estos conectores y divisores? No solamente en personas, como dijimos ahorita en el mapeo, sino también estos espacios, estos actos. Por ejemplo, en muchas comunidades veo que hay monumentos simbólicos que generan violencia, donde, por ejemplo, se construyó con dinero municipal un gran escultura del ex presidente municipal que gastó mucho dinero, representa la impunidad, pues genera mucha tensión, es un divisor en la comunidad. Entonces, como ese espacio genera malestar en la comunidad, entonces, ¿cómo trabajar con ese espacio? Entonces, lo que se hace es tener bien claro quiénes son los conectores en persona, los recursos humanos y los recursos materiales. En dónde son los lugares donde se están generando conflictos y en dónde son los lugares donde se están generando paz. Todos los contextos van a tener, todos, así les digo, sean vecindades o sean estados, todos van a tener conectores y divisores. Hay que entenderlos y hay que trabajar con ellos. La intervención con ellos tiene que ser, obviamente, bien preparada, ¿no? Les digo, muchas veces no puedes nada más llegar y excluir al divisor porque se va a convertir en tu saboteador. Tienes que saber cuáles son sus fuentes de poder, tienes que saber cómo trabajar con él para poderlo sumar al esfuerzo. Y para eso viene la siguiente técnica que voy a compartir, método que voy a compartir, que es la justicia restaurativa. Y quiero cerrar esta de acción sin daños diciendo que siempre habrá opciones. Así veamos que son más los divisores porque ha habido muchos años de violencia, han matado a los principales conectores, como en Apatzingán me tocó ver que varios de los que estaban promoviendo paz fueron asesinados. A pesar de fuerte golpe a los constructores de paz, siempre habrá nuevos liderazgos. Entonces hay que saber detectar, siempre hay opciones de búsqueda de nuevos conectores, de nuevas formas de fortalecer a los que todavía están ahí. O puede ser a través de seguir promoviendo las ideas de los que ya se fueron lastimosamente por los niveles de violencia que estamos viviendo. Pero pensar que siempre hay opciones, siempre y cuando se utilicen las herramientas que tenemos. Una disculpa por la interrupción, doctora. Nos quedan 10 minutos para poder pasar a la fase de preguntas y respuestas. Perfecto, entonces voy más rápido. Aquí simplemente hay algunas preguntas guías para ver si estamos realmente trabajando con los conectores y detectando a los desconectores. Solamente muy brevemente, aquí hay unos elementos para aterrizar más lo de la acción sin daño. Algunos de los elementos que fortalecen a los divisores, a estos que nos dividen, a los desconectores. La desconfianza, ¿no? La desconfianza porque no hemos sabido interactuar más como vecinos, hay es un partido político distinto al mío, es una religión distinta a la nuestra, entonces esto genera divisiones y no ayuda a la fortaleza de paz. Que obviamente genera sospechas, las divisiones, las tensiones, el desconocimiento de que puede construirse paz y que hay esfuerzos para la paz que se construyeron precisamente en medio de la violencia. Cuando la crisis era más fuerte, las poblaciones dijeron no más y se decidieron a implementar sus
en el caso de las comunidades indígenas, que muy brevemente voy a mencionar, a rescatar sus usos y costumbres, por ejemplo, para decir no más a la violencia, no más a las desconfianzas, no más a las sospechas y retomar lo mejor de nosotros, volver al mano vuelta, volver al hoy por ti, mañana por mí, en fin. La capacidad es para la violencia entre los grupos, el armamento, que exista armas, que existan personas que tengan poder de hacer daño a través del uso de las armas, también los fortalece. Armas o dinero o droga, etc. ¿Y qué fortalece realmente a los conectores? Bueno, la construcción de confianza. ¿Cómo se hace esto? Con acciones repetidas en el tiempo, con procesos que sean incluyentes, transparentes, profesionales, generando mucha y distinta interdependencia. Y esto es una fortaleza del conector. Más fiestas, más ceremonias que celebren lo que sí somos, lo que sí nos conecta. La feria de la cocada, la escuela que sacó el premio como la mejor iniciativa de mediación comunitaria, estar generando muchos encuentros que fortalezcan y nos recuerden lo que sí somos. La interdependencia es estas relaciones de intercambio, de mano vuelta, de el hoy por ti, mañana por mí. Hoy colabora esta escuela contigo y te enseña tus saberes y después intercambiamos saberes. Hoy trabajamos con el municipio en este fortalecimiento de la mediación comunitaria. Mañana el municipio llevará esta iniciativa a otra y se hará un permanente flujo de intercambio de saberes que convierta en una interdependencia donde todos dependamos de todos para la construcción de paz y de los saberes de todos. Y que, bueno, obviamente estos procesos se traten con equidad. Esto ya sería una síntesis de lo que he dicho, quiero ir más rápido. Siempre van a estar estos divisores, siempre van a existir, hay que minimizarles, hay que quitarles fuentes de poder, pero sobre todo fortalecer a los conectores. Simplemente cerrando, ¿qué es lo que refleja realmente ejemplos de conectores, puentes, los centros comunitarios? Entonces, fortalecer todo lo que nos una, todo lo que hable de conexión, todo lo que hable un puente, por ejemplo. Lo primero que destruyen en una guerra son los puentes, porque es lo que desconecta, rompe a las poblaciones. Entonces, ¿qué hay que hacer para construir paz? Visibilizar, expotenciar todo lo que conecta a las partes. ¿Y qué es lo que realmente divide a las partes? ¿Cuáles son los grandes divisores visibles y no visibles? Las murallas, las paredes, las divisiones. Simbólicas o no simbólicas del desconocimiento, la división, lo ajeno, la exclusión, etc. Y bueno, no hay más dura división y no hay más dura violencia que esta desigualdad social que hoy se vive. Entonces, mientras, como hablamos y con esto cierro, si mientras no se vaya a la cúspide de la construcción de paz con calidad, justicia social, mientras no se tienda a esa cualidad más grande de la paz, no podremos vivir en paz plena. Entonces hay que ir quitando murallas y construyendo una sociedad que incluya y no divida y no separe. Entonces esta es una de las tareas más pendientes a largo plazo, pero hay que empezar por lo más micro, sin dejar de olvidar que el resto más grande para tener una cultura de paz cualitativa, positiva, es que desaparezcan estas murallas que generan tanto dolor y tanta división y fortalece a los divisores, a los desconectores. Y bueno, con esta filmina termino. Quiero dejarlos pensar unos minutos y quizá aquí dar la rienda a las preguntas, a la media hora que ya tenemos, a las preguntas de qué recursos, después de lo que hemos hablado, con estas herramientas que ustedes pueden poner en marcha para estudiar sus espacios, analizar sus espacios, los recursos con los que cuentan, ¿con qué recursos materiales e inmateriales cuentan o existen en sus comunidades para la construcción de paz? A ver, pensemos y Alex, Edda,
empecemos entonces el diálogo. Partamos con esta pregunta: ¿con qué recursos hoy, utilizando estas herramientas, mapeo de actores, qué actores en sus comunidades, pero también qué espacios, qué instituciones, qué monumentos, qué prácticas, qué costumbres también nos desconectan, qué nos une y qué nos desconecta? Entonces tratemos de usar las herramientas que mencioné, y que hay muchas más, para que ustedes, en esta reflexión que vamos a abrir ahora con la ayuda de Alex y Evda, pensemos qué recursos materiales e inmateriales hoy pueden existir en sus comunidades para construir paz. Y doy la palabra a Alex y a Evda. Muchísimas gracias, doctora. En este momento vamos a lanzar la última votación para que nos puedan apoyar con su opinión, en lo que también hacen su reflexión acerca de esta pregunta sobre los recursos que existen en la comunidad para la construcción de paz. Les pedimos, por favor, que nos apoyen con su participación. En este momento está activa la votación. La vamos a dejar abierta durante un minuto para que podamos ver cuáles son sus opiniones al respecto. Y también es muy importante que, bueno, hagan este ejercicio junto con nosotros, porque nos permite tener un pulso de los aprendizajes que se obtienen durante todo el proceso de la charla. Entonces, ¿qué hacemos con los delincuentes, con aquellos que nos han fallado, con estos divisores que hablábamos? Fíjense, se me está yendo una de las herramientas más importantes y más bellas, que no les dije, que ahorita la retomo, disculpen. Entonces, ayúdenme a contestar esta pregunta que nos va a dar la pauta. ¿Qué hacemos con los que nos han fallado? En este espacio, micro o macro, comunidad, municipio, estado. ¿Qué hacemos con los que nos han fallado? ¿Con los divisores? ¿Con los delincuentes? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los excluimos o los incluimos en el proceso de construcción de paz? A ver, ayúdenos con esta, por favor. Sí, hasta el momento han votado el 62% de nuestros participantes. Les pedimos a quienes no han realizado su votación que nos apoyen, por favor, con su opinión en esta votación. Y también en el chat, que ya se encuentra abierto para poder dar su opinión acerca de la pregunta de qué recursos materiales e inmateriales existen en tu comunidad para la construcción de paz. Listo, en este momento cerraré la votación. Tuvimos una participación del 70% de los asistentes y estos fueron nuestros resultados. ¡Wow! Muy bien. Y ese 30%, vamos, despertemos, ¿no? Muy bien. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Bueno, tenemos un público súper sensibilizado, 91%, y se los incluimos. Y esto es precisamente lo que construye paz. No puede haber paz con exclusión. Y es un poco lo que hablaba con la última filmina que compartí con ustedes. No puede haber paz cuando hay estas exclusiones, ya sea visible, tan grosera como esta, pero también cuando excluimos a los que les hemos fallado. Y entonces, perdonen, se me olvidó la última, mencionar la más bella, que más es de la que he apostado, muy brevemente, porque quiero escuchar y responder preguntas y respuestas. Muy brevemente decir que precisamente si queremos consolidar paz, con estas herramientas, estos instrumentos, nosotros, mapeo de actores, acción sin daño, vamos a detectar a los que nos han fallado, a los divisores, a los conectores. Pero si los excluimos, rompemos el proceso, volvemos a reproducir formas de violencia distintas. Entonces, tenemos que trabajar con ellos. Si realmente queremos romper los ciclos de violencia, tenemos que trabajar con ellos. Entonces, fíjense, si a un joven delincuente que robó, lo metemos a la prisión, ¿lo vamos a hacer mejor persona? Hoy, como están hoy las prisiones. Fíjense, mientras en Holanda, Suecia, Francia, están cerrando prisiones, y no porque no existan delincuentes, sino porque la sociedad y el gobierno han decidido lidiar de forma distinta con la delincuencia. Están abriendo más bibliotecas en esos lugares. En México, mientras tanto, estamos abriendo más prisiones y tenemos más delincuencia que nunca. Entonces, excluir, meter a la cárcel, como hoy está, lo que estamos haciendo es generar frustración, odio, y llenar las prisiones de personas que están
pobres, personas pobres, frustradas, enojadas, que además van ahí y generamos a los futuros Frankenstein. Van a salir profesionales de la delincuencia, porque se tuvieron que ahí aprender técnicas de sobrevivencia en un espacio hostil y cruel. Entonces, si los excluimos en la prisión o los excluimos en el proceso de construcción de paz, no vamos a romper ciclos de violencia. Se convertirán en nuestros peores saboteadores y además nuestro proceso de paz quedará incompleto. Entonces, la justicia restaurativa entra aquí muy bellamente y tengo materiales porque ya no quiero hablar tanto, quiero escucharlos. Entra aquí muy bellamente para trabajar con estos divisores. Ya los detectamos, ya los encapsulamos, ya les quitamos fuentes de poder, ya los dejamos fortalecimos, priorizamos a los conectores, pero tenemos que trabajar con los divisores. Y aquí es donde entra bellamente la justicia restaurativa, que es simplemente una forma más humana de lidiar con el conflicto, con la delincuencia. Voy a compartir materiales con ustedes, por el tiempo no puedo, pero simplemente es un proceso donde está la víctima, donde está el ofensor y está como un representante de la comunidad y el facilitador, donde ante todo se busca, y aquí está las 4 R's. Fíjense, con esto yo creo que resumo muy bien. La primera R, reparar el daño a la víctima. No puede haber justicia ni paz con impunidad. Tiene que haber justicia. Entonces la víctima se convierte en el centro de la justicia. Entonces aquel que nos falló, tiene que reparar el daño, pero tiene que también entender el daño que causó. Entonces hay que reparar a la víctima, entonces un sentido de justicia. Tiene que haber la segunda R, son las 4 R's. Reparar, reconocer, reconciliar y reintegrar. Entonces, reparar a la víctima, centro del proceso. Reconocer por parte de quien nos ofendió el daño que causó. Reconciliar a las partes con una restauración en la relación y la comunicación entre las partes que tuvieron el conflicto. Y reintegrar a la comunidad a quien nos falló. Es toda una metodología que además es ley en México. La justicia restaurativa es uno de los 3 mecanismos alternos para solucionar conflictos que son ley en México y que es muy nueva, pero está funcionando y que hay que fortalecer para que siga incluyendo a los que nos han fallado o a los que los hemos fallado. Yo hice mi tesis doctoral en la Sierra Costa Chica, montaña de Guerrero, y seguí un proceso de justicia restaurativa y fíjense lo que aprendí. Y se los comparto y con esto prometo que termino. Si falla uno en la comunidad, fallamos todos. Alguien no lo educó en valores, no le dio referentes, no le dimos lo que necesitaba para que no fallara. Entonces es un reconocimiento de todos, colectivo, de que algo se rompió en la comunidad y que es necesario repararlo entre todos, porque todos fallamos, los padres, los maestros, los principales, en fin, es la educación en las escuelas, las autoridades, en fin. Entonces, las invito a estudiar la justicia restaurativa. Puede ser una alternativa maravillosa para que este factor que nos faltaba, que lo dejamos ahí, esto de encapsular, dejarlo un ratito al lado para fortalecer a los conectores, lo incluyamos de una forma que se reintegre, reincorpore. La palabra más bella de la justicia restaurativa, que se reconecte nuevamente con la sociedad, con la comunidad, para que se rompan los ciclos de violencia y se construyan la paz de forma incluyente. Ahora sí, termino. Prometido, prometido, prometido. Entonces, ahora sí, preguntas y respuestas, por favor. Muchísimas gracias, doctora. Hemos hecho una compilación de las preguntas por instituciones que nos acompañan el día de hoy. Muy bien. En primer lugar, vamos a comenzar con algunas preguntas del Juzgado Cívico Municipal, que es una dependencia pública del Ayuntamiento de Manzanillo, que tiene a su cargo la atención de conflictos para evitar que escalen a ser actos de violencia y o delitos. Y las preguntas formuladas son: ¿usted cree que se puede considerar al conflicto como una conducta antropológicamente natural y genéticamente implícita en el ser humano y sus relaciones sociales? La siguiente pregunta es: ¿cómo han logrado los países nórdicos avanzar rápidamente no solo en la solución de conflictos, sino en la reducción significativa de los mismos?
Por otra parte, nos preguntan, ¿es América Latina el reto a vencer en materia de conflictos? ¿Es América Latina? ¿Puedes repetir la última, por favor? Sí, nos preguntaron, ¿es América Latina el reto a vencer en materia de conflictos? Reto a vencer, ok. Quizá empiezo por esa. Fíjense, América Latina es la región más violenta. Fíjense lo que estoy diciendo. América Latina es la región más violenta del mundo. Más que países en guerras declaradas como Siria, Yemen, estos países que vemos en los noticieros. América Latina tiene los lugares más altos en número de homicidios en el mundo. Las ciudades más violentas del mundo están en América Latina. Y muchas de ellas, México está entre los 10 lugares con ciudades más violentas del mundo. Pero curiosamente, América Latina es el más violento del mundo, pero también es la región más desigual. Lo que hablábamos de esta división, ¿no? De esta división, esta muralla, donde tenemos a las personas más ricas del mundo y las personas más pobres del mundo. Niveles más pobres que África. Donde me tocó ir a comunidades en México donde hay mexicanos que no tienen suficientes calorías para levantarse a trabajar y a construir paz. No tienen literalmente no tienen suficientes calorías para tener energía para levantarse. Entonces, uno llega a la comunidad y están durmiendo. Entonces, qué curioso que seamos la región más violenta del mundo por número de homicidios, si lo medimos cuantitativamente, pero también seamos la región más desigual. Por eso terminé mi intervención diciendo, no se va a lograr la paz cualitativa, la paz positiva, mientras siga habiendo estas desigualdades espantosas. No va a haber paz duradera, ¿no? Entonces, uno de los esfuerzos tiene que ser la distribución más equitativa de la riqueza. No puede haber esta exclusión tan brutal, tan agresiva, tan morbosa. Esa es la tercera pregunta. La primera pregunta, es importante decir que en todas las sociedades, todas las escandinavas, todas las sociedades existe el conflicto. El conflicto es bienvenido, el conflicto es natural, lo único que nos hace iguales es que somos diferentes. El conflicto va a existir siempre, es innato, es parte de la democracia, es parte de las diferencias. Una sociedad sin conflicto me asustaría. El conflicto debe existir y debe ser bienvenido. Lo que hacen las sociedades escandinavas o las sociedades de Europa occidental es que esos conflictos pueden ser, fíjense, pueden ser canalizados positivamente para que se conviertan en oportunidad y no en fuente de violencia. Un conflicto no es necesariamente violencia. Un conflicto puede ser positivo o negativo dependiendo de qué herramientas contemos para manejarlo. Es decir, si nos educamos para el manejo de emociones, si nos educamos para transformar el conflicto de forma positiva y no violenta, si sabemos negociar colaborativamente. Entonces, va a depender de las herramientas con las que nos formaron en las escuelas y va a depender de la capacidad instalada de las instituciones gubernamentales para lidiar con los conflictos inherentes, inevitables en toda sociedad democrática, ¿no? Que se permite la diferencia, pero se permite la diferencia con estos acuerdos de convivencia y estas instituciones en las que se cree, en las que se confía y en las que trabajan para lidiar conflictos. Entonces, los centros de mediación funcionan, los centros de justicia restaurativa funcionan, los centros de mediación escolar funcionan, la educación para que la gente resuelva sus conflictos vía el diálogo y no el uso de la violencia funcionan. Entonces, ¿qué se ha hecho? Es que el conflicto es normal, es inherente, siempre va a existir, es normal. Lo que no es normal y lo que no se debe permitir es el uso de la violencia. La violencia está socialmente mal vista, socialmente impensada. Es socialmente, hay como un rechazo social. Si alguien, por ejemplo, grita en la calle o golpea en la calle es mal visto. Entonces hay una restricción, fíjense que es interesante, y esto es un autocontrol social de que está mal visto y entonces inhibe comportamientos o uso de la violencia para resolver conflictos, pero también hay un autocontrol individual. Eso han logrado las sociedades que viven en paz.
una regulación, autocontrol social y un autocontrol individual. Esa suma de ambos es lo que permite que esas sociedades vivan más en conflicto, pero en paz, dando bienvenida al conflicto. El conflicto siempre va a existir, la violencia y va a ser aceptado y es bienvenido, la violencia no. Está sancionado socialmente. Entonces, ¿qué han hecho estas sociedades? Combinar lo que dije en las posibilidades para la paz, una fuerte inversión para la educación para la paz y mucha inversión en la institucionalización de los esfuerzos por la paz. Espacios concretos, efectivos, que funcionan y que hay confianza, confiabilidad de las personas para ir a resolver ahí sus conflictos. Eso nos falta en América Latina y en México sobre todo. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otro bloque de 3 preguntas de la misma dependencia. Nos preguntan, ¿es un factor influyente para México su posición geopolítica ante el reto de lograr la paz? Por otra parte, nos preguntan, al interior de la comunidad, ¿cuáles son las políticas públicas que se deben de implementar para lograr la conciencia social y la empatía colectiva? Y por otra parte, nos preguntan, en su experiencia, ¿cuáles son los paradigmas pendientes por vencer con la inserción de la cultura y justicia cívica en la sociedad como medios para contrarrestar el delito y la impunidad? Sí. Uy, qué buenas preguntas. Es que cada una, muchas gracias, porque sé que están muy, muy genuinamente formuladas y muy buenas. Wow, cada una meritaría, y por eso pido una disculpa anticipada, mucho más profundidad. Déjenme nada más otra vez arrojar algunas ideas. Obviamente la posición geopolítica de México estimula el uso de la violencia, ¿no? Estados Unidos, bueno, uno de los países que se compran armas en Walmart, ¿no? En Estados Unidos es muy fácil adquirir armas y el tráfico de armas a México ha crecido exponencialmente por nuestras fronteras tan permeables, tan fácilmente permeables, y porque tenemos una fuerte influencia de los Estados Unidos en la forma en la que las películas, ¿no? Estas también series y películas que sí han generado una cultura que incentiva el uso de la violencia. A pesar de que Estados Unidos tiene grandes constructores de paz, ¿no? Hay las mejores escuelas, y eso que estoy en Suecia y hay muy buenas, pero de las mejores escuelas para el conflicto están en Estados Unidos. Lo que pasa es que lo transportan a otras sociedades. En algunos hay buenos ejemplos de islotes de paz, pero tenemos nuestra frontera con Estados Unidos y con Centroamérica, una región muy golpeada por la debilidad institucional, por la pobreza. Estamos ante dos fuertes focos de violencia, entonces no ayuda. Y aquí podía juntarlo con la tercera pregunta. Existe en México una cultura de la ilegalidad y una falta de cultura de paz. O sea, todavía no está en nuestras venas una cultura de respeto a la ley. ¿Por qué? Porque no nos han ganado todavía la confianza suficiente de las instituciones. Todavía la democracia es muy nueva en México, si es que todavía podemos llamarle democracia como tal. Nos falta mucho. Entonces falta mucha confianza, falta mucho invertir en formar una cultura donde esté mal visto por nosotros mismos. Esto que decíamos, este autocontrol individual. Yo no acepto resolver la violencia, resolver el conflicto vía la violencia. Yo voy a evitar que se use la violencia. Entonces, ser parte de este colectivo que hace más difícil el uso de violencia. Todavía falta esta cultura de paz. Les digo, promovemos más la cultura de la violencia que la paz. Vean cualquier libro de historia de México, público, o sea, las escuelas están formándonos para la competencia. Cuando se me acercaban los de la SEP, que me decían, ¿pero qué estamos haciendo mal para que se nos suiciden los niños y no sepan resolver sus conflictos? Bueno, empiecen quitándole el nombre de competencias, ¿no? Que nos están formando a los muchachos en competencias. Obviamente el mensaje en material es que los están formando para salir a competir, a ganarle. No están saliendo para cooperar, para ser agentes de paz. Entonces, nuestras instituciones, nuestros pensums escolares, nuestros esfuerzos en las casas
todavía no es para promover la paz, sino al contrario, yo diría, todavía predomina una cultura de la violencia. Nos falta mucho, mucho, y hay mucho que aprender de las sociedades que también vivieron periodos muy fuertes de guerra, muy fuertes de violencia, y que han ido poco a poco transitando hacia la paz. Costa Rica, Uruguay, para no irme a los países escandinavos que parecen muy lejanos y hay muchos países en América Latina que, a pesar de la violencia, sus gobiernos, sus sociedades han invertido en esfuerzos por la paz. Y busquemos, vean Uruguay, vean Costa Rica como grandes ejemplos en América Latina. Empatía colectiva, ¿cómo la generamos? Bueno, visibilizando los esfuerzos y fortaleciendo y ensalzando, se diría, los esfuerzos para la paz. Entonces, que cada vez sea más motivo de celebración, de orgullo, quienes hacen bien las cosas. Yo le quiero proponer a la Fundación Slim que por favor, a los que están construyendo paz, los visibilice, los premie, estas iniciativas locales que con todo y todo esfuerzo, que las premie, que las visibilice, que vean que es posible a pesar del contexto de violencia. Entonces, que sean mucho más las visibilizaciones de paz y mucho menos las visibilizaciones de violencia. Alex. Gracias. Tenemos dos preguntas más de esta institución. Nos preguntan, ¿cuál es la importancia de la cultura de la denuncia y participación ciudadana para el presente modelo de justicia cívica? Y por otro lado, en el caso de infractores... La cultura de la denuncia se va a lograr solamente cuando se logre la confianza ciudadana. Entonces, ¿y cómo se logra la confianza? La confianza se logra con acciones cotidianas y repetidas en el tiempo. Funcionarios públicos formados como agentes de paz, que sean capaces de, preparados en empatía, en negociación colaborativa, en fin, con muchas herramientas como las que estamos compartiendo ahora, muy bien formados para que cuando atiendan a la ciudadanía puedan generar esa conexión que llevan a la confianza de los ciudadanos y se corra la voz de que, bueno, hay funcionarios que son sensibles, que son efectivos, que son profesionales y que se están convirtiendo en esos agentes conectores que van a ir fortaleciendo la paz. No va a haber cultura de la denuncia si no hay confianza de la ciudadanía a sus instituciones y a sus funcionarios. Muchas gracias, doctora. La que sigue, no se preocupe. En el caso de infractores que presentan un perfil de riesgo, ¿cuál es la importancia de la aplicación de medidas para mejorar la convivencia cotidiana para la justicia cívica? Hay muchos y ya es ley. Además, no es que nos guste o no nos guste. La ley que entró en vigor de mecanismos alternos de resolución de conflictos del 2018 ya pone a la justicia restaurativa como un mecanismo para lidiar con los conflictos de jóvenes con problemas con la ley, creo que se llama, algo así, en conflicto con la ley. Entonces, ya propone la misma ley que puede utilizarse, emplearse la justicia restaurativa con los jóvenes que nos han fallado o más bien a los que les hemos fallado. Entonces, la justicia restaurativa bien empleada, con cada vez más inversión en formar a facilitadores en justicia restaurativa para que los muchachos que entran a estos procesos restaurativos, uno, reparen a la víctima, cero impunidad. La justicia restaurativa no tiene que ver con impunidad, no tiene que ver con ley suave, no. El infractor, el delincuente, el que falló, tiene que reparar a la víctima, tiene que reconocer el daño que causó reparándolo, tiene que reconciliarse con la víctima, respondiendo a las necesidades de la víctima, como ella se sienta sanada, y tiene que ser reintegrado a través de todo un endiamiaje institucional que lo lleve a, uno, comprender dónde estuvo su error y a que no lo vuelva a repetir, para que no lo vuelva a repetir. Si un muchacho no entiende porque no tiene los referentes de lo que está bien y está mal, porque creció en un ambiente criminal, pues no le podemos pedir que distinga lo que está bien y mal si lo único que ha visto es delincuencia, ha visto que se justifica, mientras traiga dinero a la casa no se pregunta de dónde viene el dinero. Entonces,
la oportunidad de estas herramientas, las que estamos viendo ahora, la justicia restaurativa, ¿por qué formarse en justicia restaurativa? Es que puede ser la opción para que estos muchachos, sobre todo adolescentes, que son el 70% de la delincuencia, estén en estos rangos de jóvenes en conflicto con la ley, la gran alternativa podría ser la justicia restaurativa, donde haya justicia, haya reparación, haya no repetición y haya reintegración de quien nos falló o a quien le fallamos, dándole las herramientas, instrumentos para que se reincorpore, se reconecte, se reincorpore sobre todo a la sociedad, a la comunidad a la que nos falló o a la que nosotros también le fallamos, no dándole los referentes y los instrumentos que necesitaba desde un primer momento para no cometer el delito. Muchas gracias, doctora. Antes de continuar con las preguntas que nos han hecho a través del chat y que nos han hecho llegar, en este mismo espacio de chat les hemos compartido 2 hashtags en donde les pedimos que realicen por favor un ejercicio dentro de sus redes sociales en donde nos puedan compartir con estos hashtags el nombre de su municipio y que ustedes publiquen "Yo construyo paz cuando", y ustedes precisamente coloquen cómo hacen ustedes la construcción de paz en su día a día. Este ejercicio nos va a servir para poder rastrear su participación a través de estos hashtags, viendo cuáles son las publicaciones que ustedes hacen, porque también es un monitor para nosotros para que podamos identificar que los conocimientos vertidos en estas conversaciones les permiten a ustedes aplicarlo en su día a día. En el chat encontrarán estos hashtags. Es en hashtag nombre de tu municipio, colocan el nombre de su municipio y después el hashtag "Yo construyo paz cuando", y posteriormente colocan esta información de cómo ustedes construyen o piensan que pueden construir paz dentro de sus comunidades. Muy bien. Fíjate, Alex, por favor, eso de los hashtags es muy importante. Estoy leyendo algunos de los chats y me piden que por favor los materiales. Aquí está mi correo. De todas maneras, la fundación tiene muchos de mis materiales y va a tener más, pero si me escriben a este correo, me decían ahí que por favor las 4 R's van a tener esta